competimos con Estados Unidos en el mercado, porque no tenemos ninguna cosa que ellos no tengan y no hacemos nada que ellos ya hagan. Y no es solo un problema de estados, es un problema de las corporaciones financieras. ¿Para qué quieren tanta guita? ¿Qué van a hacer? Si los problemas familiares los tienen igual. Si los atributos que tienen no los van a poder mejorar. ¿Para qué? Bien. Bueno, mientras reflexionamos un poquito, ahora sí le doy la bienvenida al aire de la 530 a Carlos Andrés Ortiz. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. El Tano Fachenta te saluda y aquí está conmigo Martín García. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. Carlos Andrés Ortiz es un experto en energía particularmente, pero además un estudioso, es magíster, es estudioso de todos los problemas centrales de infraestructura y de desarrollo, y para nosotros es un gran gusto poder consultarlo. Por ejemplo, sobre este tema de que están comprando las Fuerzas Armadas aviones usados. Sí, ¿qué tal? Es un caso notable, ¿no? Usados, muy usados, porque 40 años es mucho tiempo. Cuesta entender eso, ¿no? Realmente cuesta entender si uno no ve desde el total alineamiento que el gobierno libertario tiene respecto a Estados Unidos. Carlos, tenemos mucho ruido en la conversación. No sé si estás al lado del micrófono y estás tranquilo o hay movimiento y te alejas del micrófono. Ya me acerco. Hola, sí, ¿ahí me escuchas bien? Hola. Está medio cascado el sonido. Como es que hola. Ahora está bien. ¿Sigo el celular? Ahora está perfecto. Al lado mío. Ahora está perfecto. Bueno, como te decía recién, es notable esta operación de compra de aviones de 40 años, seguramente con muy poca vida útil restante, porque los aviones, sobre todo estos que alcanzan velocidades supersónicas, tengo entendido, que tienen una vida útil más limitada que los aviones que no son supersónicos. Uh-huh. Y hay una probabilidad muy cierta que en varios de esos aviones haya un proceso muy acentuado ya de lo que se llama como fatiga de material. Argentina en algún momento se caracterizó por producir aviones y por comprar aviones nuevos, uh-huh, o eventualmente aviones con muy poco uso, pero esto más bien evidencia responder a un alineamiento total respecto de lo indicado por las potencias anglosajonas. Recordemos que a consecuencia que nosotros perdimos la guerra en 1982, el Reino Unido se opuso terminantemente a que nosotros podamos reponer todo lo que, digamos, perdimos allí. Perdimos barcos, pero sobre todo perdimos muchos, ¿no es cierto?, aviones. Uh-huh. Y virtualmente los pocos que nos quedaban tuvieron que dejarse a un costado justamente por tener ya agotada toda su vida útil. Es decir, que estábamos teniendo una fuerza aérea que no tenía operativo ningún avión supersónico. Y bueno, estos son aviones supersónicos, son aviones que todavía son considerados razonablemente operativos en cuanto a su tecnología, pero todo indica que se diría que son muy usados, ¿no? Y resulta sumamente preocupante el nivel de subordinación que este gobierno está evidenciando respecto a los dictados
de las potencias anglosajonas. Y esto además se vincula con una operación que hoy ya casi nadie recuerda, que el anterior presidente Mauricio Macri, en forma totalmente intempestiva, sin consultar nada a nadie, compró 5 aviones usados Super Étendard, franceses, que vinieron a nuestro país. Pero ¿qué pasa? Los sistemas eyectores de los asientos de esos aviones son manufacturados en el Reino Unido. Y el Reino Unido se niega a proveernos de eso. En conclusión, esos aviones no pueden despegar, puesto que los eventuales pilotos, ante cualquier falla que pueda suceder, no podrían eyectarse. Y quiero saber quién le pidió cuentas al expresidente Mauricio Macri por tan negativa compra. E incluso para generar mayor confusión o inclusive vergüenza ajena, recordemos que hubo serias dificultades, serias discusiones entre la Marina y la Fuerza Aérea respecto a cuál de las dos armas podría quedarse con esos 5 aviones Super Étendard. Hoy están en tierra y no se los puede hacer volar. O sea, un negociado. Sí, un pésimo negocio que revela incluso la poca capacidad y la irresponsabilidad que tuvo en toda esa operación en su momento presidente Mauricio Macri, ¿no? Resulta sumamente preocupante. Pero además, volviendo al tema de los aviones estos de 40 años, tenemos que recordar que Argentina había recibido ofertas concretas con, tengo entendido, buenas perspectivas de financiación de aviones nuevos, 0 kilómetros podríamos decir, totalmente nuevos, y hubo 3 tipos de ofertas, o sea, 3 países potencialmente vendedores: China, Rusia e India. En todos los casos se trataba de aviones nuevos y BRICS, de una tecnología totalmente actual, con buena financiación. Bueno, ahí hay un gran desarrollo tecnológico en China, en Rusia. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. En la India, pero además no estaban condicionados en nada por las indicaciones, entre comillas, las objeciones que en otras operaciones que se pudieron concretar, las objeciones que siempre está poniendo el Reino Unido. Realmente es preocupante. Y ahí me permito decir que hubo un error táctico, podríamos decir, puesto que cuando en los 12 años de los gobiernos peronistas de Néstor y de nuestra Cristina, cuando Cristina viajó y visitó Moscú, hubo una oferta concreta que lamentablemente, supongo que mal asesorada, Cristina dijo que en ese momento no, siendo que ya estábamos necesitando reponer aviones de nuestra Fuerza Aérea. Fue un error, y eso hay que tener muy en cuenta, puesto que a veces las opiniones de ciertos sectores que no tienen los debidos fundamentos pueden operar en contra de los intereses nacionales, ¿no? Y bueno, estamos en esa situación ahora. Recordemos que casi prácticamente los únicos aviones de entrenamiento avanzado que teníamos son los que se producen acá, los IA-63, Pampa. Prácticamente son aviones subsónicos y son aviones de entrenamiento avanzado. O sea, prácticamente estábamos sin fuerza aérea, casi sin fuerza aérea. Y realmente es totalmente ilógico que carezcamos de la capacidad de autodefendernos. Pero bueno, hay que ver el contexto general, y dentro de eso me preocupa a mí muy acentuadamente
el escaso criterio que públicamente demuestran muchos uniformados que lamentablemente evidencian tener muy poca formación en tres asignaturas que son esenciales para entender adecuadamente la realidad nacional y mundial y poder tomar eventualmente decisiones o aconsejar decisiones. Es bien sabido que lamentablemente es de público conocimiento, lo que estamos en el tema de los análisis geopolíticos, que los uniformados siguen recibiendo las instrucciones que podríamos calificar como la formación que se impartía durante el proceso. Y eso que han pasado décadas. Pero lamentablemente los gobiernos civiles, y ahí mucho tienen que ver los 12 años del gobierno nacional y popular del 2003 al 2015, donde una de las prioridades debió haber sido modificar profundamente los programas de estudio e inclusive insertar nuevos profesores para cambiar los contenidos que se inculcan a los uniformados. Hoy, ahí hubo un muy buen trabajo de Nilda Garré y un muy buen trabajo del general Brown, ¿no? En la escuela superior, digamos. Pero hasta donde se ve que eso se dejó a un costado o no tuvo la persistencia necesaria y lamentablemente hoy el discurso de los uniformados es prácticamente monocorde. Siguen digamos suponiendo que hay entre comillas zurdos hasta en la sopa, ven comunistas por todos lados y manifiestan un similar odio a lo que ellos consideran comunista y a todo lo que sea peronista. Y siguen inculcando historias que evidentemente están distorsionadas para enfatizar ese odio que es inculcado en contra del peronismo y en contra de todo lo nacional y popular. Fijémonos que hasta donde se puede saber, enseñan que existen dos escuelas del pensamiento económico. Hablan del marxismo y del liberalismo y omiten toda consideración a la escuela del pensamiento económico que tiene bases claramente nacionales, que hay toda una vertiente del pensamiento económico que incluso no es de hoy, porque la base del pensamiento económico nacional data de mediados del siglo XIX, de un economista, Friedrich List, del siglo XIX, que marcó la sumatoria de falsedades groseras, ideológicas, que son consideradas como verdades absolutas por los que defienden y propugnan imponer el liberalismo económico. El liberalismo, como tal, es una doctrina que fomenta la dependencia de los países que son dóciles a esa doctrina. Y tenemos que tener en cuenta que las grandes potencias, digamos así, promueven, sobre todo en los países subdesarrollados, la aceptación a rajatabla de las ideas del liberalismo económico, pero esas potencias para sí mismas son fuertemente proteccionistas, o sea, para nada aplican fronteras lo que promueven los principios del liberalismo. Sí, la venden cambiada, la venden cambiada. Claro, para ellos no, pero para nosotros sí. Y no se tiene en cuenta que
digamos, la doctrina de la tercera posición incluye pautas muy claras respecto de lo vinculado con la economía, pero lo marginan hasta prácticamente querer hacer desaparecer todo vestigio del pensamiento nacional. Es realmente preocupante eso, ¿no? Anotamos. Y es preocupante cómo siguen inyectando odio visceral o el peronismo en las armadas y fuerzas de seguridad. Se puede ver en las opiniones de distintos uniformados que a la primera de cambio ya están volcando ese odio que tienen y sin mayores conocimientos de economía ni de geopolítica. Ignoran casi completamente la historia. Tenemos un muy mal sonido, Carlos. Vamos a dejarlo acá. Entendimos el mensaje y anotamos. Y le agradecemos mucho, Carlos Andrés Ortiz, esta conversación. Bueno. Muy fuerte abrazo. Y muchas gracias siempre. Siempre, muchas gracias. Muy bien, entonces pasaba Carlos Andrés Ortiz anoticiándonos de situaciones, de más situaciones preocupantes, como si tuviéramos pocas, ¿no? Que es una de las carentes cualidades que tiene esta administración que hoy está a cargo de los destinos de nuestro querido país, ¿no? Bueno, anotemos el